Hola, hola Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Oh, qué bueno que está aquí el día de hoy. Vamos a iniciar porque no podía entrar, estaba bateando bastante para entrar, ella se nos pasó un poquito, ¿verdad? No daba y no daba, no agarraba, no sé qué fallas haya, pero vamos a comenzar. El día de hoy tenemos como temas el have to and should, ¿ok? ¿Y qué será el have to and should? Vamos a usar el have to, ¿verdad? O has to, plus the base form of the verb for obligation. Cuando tengamos alguna obligación, ¿verdad? De lo que sea, obligation, pues vamos a usar el have to o has to. Ambos. ¿Por qué have to or has to? Vea, porque sabemos que según el subject que vayamos a utilizar, ¿verdad? Va a ser have to, los primeros. El, más bien la tercera persona en singular, he, she, and it, usamos has to. Y I, we, you, and they, usamos have to, ¿verdad? Así podemos decir, I have to work late tonight. I have to. They have to. We have to. You have to work late tonight. ¿Verdad? Tengo que. Es una obligación. Obligation. Have to work. Tengo que trabajar tarde hasta tarde esta noche. Afirmación. Negación. I don't. Vamos a usar el do o el does. Aquí en este caso es el don't. I don't have to work late tonight. No tengo. They don't have to work late tonight. O we don't have to work late tonight. Vea, dependiendo del subject. Va a ser con el don't. Pero tenemos el con he, she o it. He, she o it has to, que significa lo mismo, ¿verdad? Tengo que. She has to meet her cousin at the airport at 3. Ella tiene que reunirse, ver a su primo en el aeropuerto a las 3. Y vea la negación. Usamos con he, she o it el does. En este caso va a ser la negación con doesn't. She doesn't have to meet her cousin at the airport at 3. Entonces, recuerde, have to o has to for obligation. Obligación. ¿Sí? She has to, he has to, he o she has to. Él o ella tiene que, o he o she doesn't have to. La negación, don't have to, afirma, y negación, she doesn't have to, afirmación, have to o has to. ¿Sí está claro? Vea, tenemos las preguntas, sabemos que en simple present usamos auxiliares para preguntar, usamos algunos auxiliares y en este caso es do o does. Do o does. Do they have to work tomorrow? Ya que utilizamos al inicio un auxiliar y lo mismo, sabemos que el does va a ir para he, she o it y el do para el resto. Ellos tienen que trabajar mañana. Vea, estos van como quien dice de adorno, pero tienen que ir al inicio. Y si traducimos, decimos, ellos tienen que trabajar mañana. Do they have to work tomorrow? Yes, respuesta corta. Yes, they do. Sí, sí tienen que trabajar. No, they don't. No, no tienen que trabajar. Ahora vamos con la tercera persona, he, she o it. Does he have to work to class now? Does he have to go? Él tiene que ir a clases ahorita. Vea, él. Para traducir iniciamos del sujeto porque dijimos que el do o el das solamente tiene que ir puesto, aunque no tiene significado. Does he have to go to work now? Respuesta corta, afirmativa. Yes, he does. O no, he doesn't. Así es como vimos cuando vimos en el nivel 2 el siempre present. Vimos cómo preguntábamos con do o con does y nos dan una información.
When declining an invitation, cuando declinemos una invitación o que digamos que no podemos hacer algo, use have to provide a reason. Hay que usar have to para dar la razón del por qué no queremos esa invitación. Decimos sorry, I can't. Sorry, I can't. Sorry, no puedo. Y proporcionamos la razón, damos la razón porque no podemos. I have to work late. I have to work late. Lo siento, tengo que trabajar hasta tarde. Entonces nos dice, when declining an invitation, you have to provide a reason. Ok, ahorita vamos a ir con can, pero nos dan acá algo más. Pero vean, estamos hablando del have to. Estamos sobre el have to. Pero ahora vamos con las information questions. Information questions, what, how often, when y where. What. Vea que tenemos la information question what cuando queremos saber sobre alguna cosa. Y decimos, what does he have to do tomorrow? Aquí queremos saber qué tiene que hacer él mañana. What does he have to do tomorrow? ¿Qué tiene que hacer el mañana? He has to. Vean la respuesta. He has. Vean, no decimos he have to, sino he has to. Pero la pregunta la hacemos con have to porque cuando va a auxiliar, cuando lleve el auxiliar, en preguntas usamos el verbo en su forma simple. What does he have to do tomorrow? En la respuesta es cuando vamos a saber que usamos y aquí no usamos auxiliar, no decimos he does, decimos he has to. Él tiene que. He has to go shopping. Tiene que ir de compras. En la siguiente opción, how often. Aquí queremos saber con qué frecuencia, cada cuándo. How often does she have to work late? Cada cuándo ella tiene que trabajar hasta tarde. Dice, cada cuándo, no muy seguido, not often. Pero aquí queremos saber cada cuándo ella tiene que trabajar hasta tarde. En la siguiente nos preguntan con when, cuándo. When, pero como tenemos they, pues hay que hacer la pregunta con do. When do they have to buy the tickets? ¿Cuándo tienen que comprar los boletos ellos o ellos? ¿Cuándo tienen que comprar los boletos? Dice this afternoon. Esta tarde. Where do you have to go this morning? ¿A dónde tienes que ir esta tarde, esta mañana? Al aeropuerto. ¿A dónde? Al aeropuerto. ¿Cuándo? Esta tarde. ¿Cada cuándo? No muy seguido. Entonces vean, así vamos a usar el have to o has to para hablar cuando hablamos de una obligación. Tengo que, tienen que, tienes que. ¿Ok? Esto es como respecto al have to. Y tenemos la afirmación y la negación e interrogación. Hay, vean, en pasado. Aquí estamos hablando en presente. Have to, don't have to, todo esto es present. Tengo que trabajar, no tengo que trabajar. Acá estamos hablando en pasado. Y sabemos que el pasado de tengo que es had to. I had to see the doctor yesterday. Tenemos una time expression en pasado, ayer. Tuve que ver al médico ayer. Vea, también usamos en pasado el have to. You have to see the doctor yesterday. Tuviste que ver al médico ayer. Estas son afirmaciones. Podemos decir, he had to see the doctor. She had to see the doctor yesterday. O she had to see the doctor 2 days ago. They had to see the doctor last week. Ellos tuvieron que ver al médico la semana pasada. Entonces, nada más es cuestión de cambiar las time expression para hacer una afirmación. Una negación, ¿cómo la hacemos? I didn't. I didn't. Vean, si acá en la negación era I don't have to y she doesn't have to porque era presente. Pues en pasado sabemos que utilizamos el auxiliar did para todos los sujetos, para todos.
Aquí no tenemos dos, sino solo uno. Y la negación sería, I didn't have to work yesterday. I didn't. No tuve que trabajar ayer. She didn't have to work last week. Ella no tuvo que trabajar la semana pasada. They didn't have to work yesterday. Podemos seleccionar cualquier time expression, ¿verdad? They didn't. Ellos no tuvieron que. Entonces, afirmación en pasado, negación en pasado. La interrogativa sabemos que el did va a ir para todas las personas. Para todos los subjects usamos did. Did he have to? Pero vean que usamos el have to porque usamos el auxiliar en pasado, el verbo en su forma simple. ¿Por qué? Véanlo acá, tuvimos el verbo en pasado nada más en la afirmación. En la negación, desde el momento que va un did en negación y aquí un did en pregunta, el verbo tiene que ir en forma simple porque dijimos que el did en pasado convierte al verbo en pasado. Por eso aquí dice, she didn't have to. Ella no tuvo que trabajar. She didn't have to. Entonces, aquí estuvo, no es tener, tuvo que trabajar, no tuvo que trabajar. Aunque esté en presente, el did lo hace pasado. Aquí, la misma forma. Did he have to see the doctor last night? Él tuvo que ver al médico anoche. Did they have to see the doctor last night? Entonces, para que vean que cuando vaya un did en negación o un did en pregunta, verbo va a ir en forma simple. No vamos a decir, did he have, did he have to, no, have to, porque esto es pasado, acá no debe de ir en pasado, porque si no, ¿cómo lo convierte en pasado, verdad? La respuesta solo va a ser afirmación. Did, did he have to see a doctor last night? Yes, he did. Sí, sí tuvo que ver al médico. Did they have to see the doctor last night? Yes, they did. Nada más, ¿verdad? Entonces respondemos con respuestas cortas y ahora lo tenemos en pasado. Tiempo pasado, ¿por qué? Pues porque estamos viendo el pasado. Nos dice fill in the blanks with a construction have to plus the verb in parentheses. Vean que en paréntesis nos dice pay, work, have, take, and buy. Pero nos dan un ejemplo que dice pay. John is worried because sabemos que John es he, ya para no decir John está preocupado porque John, pues obviamente no repetimos John, sino decimos he, porque he es John. John is worried because he has to pay the rent. Tiene que pagar la renta mañana. Vea que aquí dice check the time. Hay que checar en qué tiempo está. John está preocupado porque él tiene que pagar la renta mañana en la mañana. Tiene que. No podemos decir he had. Si decimos he had to, él tuvo que pagar, no, aún no se llega mañana. Entonces él tiene que pagar la renta mañana en la mañana. Si está claro, perdón. Si está claro, Liz, porque va a ser la siguiente. Liz, mira, está viene con su nombre. Liz was very tired last night because Liz was very tired. Liz estaba muy cansada anoche porque, y dice, work overtime yesterday. Yesterday. Nos vamos a guiar en las time expression. Aquí dice ayer. ¿Cómo completaría usted esta oración? Liz was very tired last night because Liz. Estoy meditando, es que si todavía no lo comprendo así bien bien. Uy, no, y luego que nada más está usted, yo no puedo hacerlas porque, bueno, sí puedo hacerlas, pero quería que usted practicara. Liz was very tired last night. ¿Por qué estaba preocupada anoche Liz? ¿Porque qué? Y dice work. ¿Porque qué? Tiempo extra ayer. ¿Por qué estaba preocupada? Because, Work, no.
Yo creo que debemos de ponernos al corriente, ver lo que se ha visto hasta el día de hoy de en tiempo pasado y más lo que estuvimos repitiendo hace ratito, hace un momento, y más con el ejemplo, si tenemos ya un ejemplo, John is worried because he has to pay. Estamos viendo, ya vimos el presente y el pasado con have to. Entonces, si nos dice, Lisa estaba muy cansada anoche, ¿por qué? ¿Por qué estaba cansada anoche Liz? ¿Por qué? Es que no tiene caso que yo las haga porque se trata de que practiquen y ver lo que pues lo poco o mucho que se haya comprendido. Ya empezamos a ver aquí el have to en presente, I have to, tengo que, she has to, ella tiene que, ya vimos la afirmación y la negación, acabamos de ver el pasado, cómo hacemos una afirmación. I had to see a doctor yesterday. You had to see a doctor. She had to see. Podemos decir todos los sujetos con had to. Y también en negación. She didn't have to, we didn't have to, y ya vimos la pregunta. Ahora va cuánto hemos entendido, si va a ser presente, si va a haber pasado. Desde el momento en que vemos ayer, sabemos que es pasado porque dice yesterday. Acá decía mañana en la mañana, pues es presente. Entonces, ¿cómo completaría esta oración utilizando work? Liz estaba muy cansada anoche porque Had, she had, es have to, no va nada más have, es el have to, por eso arriba dice have to. Puede ser have to o have to. Because she had to, she had to work, work overtime. Yes, se le dice Liz está muy cansada anoche porque, y ya completamos, ¿por qué? Porque ella tuvo que trabajar tiempo extra ayer. Bien, la siguiente nos dice, we, a passport to go to the United States. We, ¿cómo decimos? Nosotros tenemos que tener un pasaporte para Estados Unidos o tuvimos que tener, presente o pasado. Tenemos que tener un pasaporte para ir a Estados Unidos o tuvimos que tener un pasaporte. pasado, Pasado, no. Si decimos, tenemos que tener pasaporte para Estados Unidos, es porque no hemos ido. Nosotros tenemos que tener, y eso lo hablamos con quien sea, si queremos ir a Estados Unidos, sabemos que tenemos que tener un pasaporte. No tuvimos porque es como si ya hubiéramos ido. We have to. Tenemos que. Tenemos que. We have to. ¿Y qué verbo nos da? Tener. Volvemos a poner el have que está entre paréntesis porque es el verbo que estamos usando. Acá usamos work. Work. Aquí usamos pay. Pay. We have to have. Tenemos que. Por el have to es tener. Tener que. Tener que. We have to have, tenemos que tener, vea, tenemos que tener un pasaporte para Estados Unidos. No nos dice si ayer, no nos dice si la semana pasada, si hace un mes, si hace un año. Es presente. My mother got sick. Mi mamá se enfermó. Por lo tanto, to the doctor. Y dice take. My mother got sick. So, I My mother got sick. Nos estamos entreteniendo mucho y es la última clase de la semana y a ver si alcanzamos con el tema completo. My mother got sick, so I heard to the doctor. No, no veo que no avanzamos. My mother got sick, so Mi mamá se enfermó. Entonces, ¿qué hice? I
Ok, la voy a hacer porque si no, no vamos a avanzar. I had to, tuve que llevarla. I had to take her to the doctor. Tuve que llevarla al médico. Si se enfermó, nos dice got sick, se enfermó, ya pasó, ya pasó. Tuve que llevarla, por lo que tuve que llevarla. Tony, a new watch because he lost the other one. Y nos dan by. Tony had to buy, tuvo que comprar a new watch, un nuevo reloj, porque perdió el otro. Tony had to buy, tuvo que comprar un nuevo reloj porque perdió. Si dice lost, es pasado, perdió el otro. Entonces, así es como vamos a hacer el have to. Tenemos que saber bien cuando es presente con el ejemplo y como en la número 3. El resto son pasado. Continuamos con la siguiente. Dice fill in the blanks with have to in the negative plus the verb en paréntesis. Ya vimos negaciones. Dice my children are on vacation. Mis hijos están de vacaciones. And they are very happy because, y están felices porque, y nos dicen get up. ¿Por qué están felices los niños? They, ellos, don't have to, no tienen que, get up early, levantarse. Aquí está get up early. Don't have to get up. Aquí tenemos el get up. No tienen que levantarse, nos piden que hagamos negación. Hágame la siguiente y ahora nos dan go. Y nos dice to school. They don't have to They don't have to. go. Completo. They. They don't have to go to school. Ok, la siguiente con do. Um, Va utilizando do. you don't Otra vez. you don't No, have to. no, completo. ¿De quién estamos hablando? They They. they do. No. They. Estamos negando. Estamos haciendo negaciones. Dice aquí en azul, negando. They They. don't. Ahí se nos ve el tiempo otra vez. They don't have to. Vamos a cambiar el do. They don't have to do. They don't have to do any homework. No tienen que hacer tarea. La última, where. They don't have to do. No, ¿por qué do? And not where. Otra vez. They don't have to wear a uniform. Ok. They don't have to wear. Nada más cambiamos el wear. They don't have to wear a uniform. Y nos dice que mis hijos, mis niños están de vacaciones y están muy felices and they are very happy because porque no tienen que levantarse temprano, no tienen que ir a la escuela, no tienen que hacer tarea y no tienen que usar uniforme. Estas son las negaciones, pero ahora vamos con otra. When Caroline was very rich, cuando Carolina era rica, y ahora nos dan was. When Caroline was very rich, When no, dice when Caroline was very rich, cuando Carolina era rica, ¿qué? she don't ¿Cómo? she don't No, have to. no, no es don't. Recuerda que estamos hablando de Caroline. She doesn't, no se le olvide que cuando nos referimos a él o a ella, es doesn't, no es don't. Don't era porque estamos usando they.
pero ya dijimos que con he, she o it es das, no es el mismo, no es el do. Hay que saber diferenciar cuando hablamos de él o ella o cuando hablamos del resto de los sujetos. When Caroline was very rich, She doesn't have to go wash the dishes. have to ¿qué? Wash. Nada más wash, no go. Have to wash the dishes. Cuando Carolina era rica, ella no tenía que lavar trastes. She doesn't. Ella era, aquí no es doesn't, dice era rica, o sea, ya no es en pasado. She no es doesn't. Didn't. Recuerde que una cosa es presente, otra cosa es pasado. When Caroline was, dice cuando era rica, ya no es. She didn't have to wash the dishes. No tenía que lavar trastes. ¿Qué más? She didn't have to drive her car. She didn't have to drive her car. Cuando era rica, no tenía que manejar su carro. Otro más, y ahora nos dan borrow, pedir prestado. She didn't have borrow money. Have to, no se le olvide que es have to. Have to borrow money. No tenía que pedir dinero prestado cuando era rica. Y por último, She didn't have to work. ok, como era rica, she didn't have to work. No tenía que trabajar. Entonces, estas son ahora negaciones. When Caroline was very rich, she didn't have to wash the dishes. Dice, era, aquí vemos que es pasado ya. Acá dice are, están. Acá es presente en la primera porque dice mis hijos están de vacaciones. Aquí era, es pasado. Entonces eso es presente pasado. She didn't have to wash the dishes. She didn't have to drive her car. She didn't have to borrow money. Or she didn't have to work. Ok. Entonces ya tenemos afirmaciones como acá. Todas estas son afirmaciones tanto en presente como en pasado. Negaciones, ¿verdad? Y por último, tenemos information question que vimos hace ratito. Ask the information question. Dice hay que preguntar con la pregunta de información correspondiente, ¿verdad? De que corresponda a las palabras subrayadas. Aquí nos subrayan corregir los exámenes. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? What do you have to do now? ¿Qué tienes que hacer ahorita? What do you have to do now? ¿Qué tienes que hacer ahorita? Aquí abajo nos dice corregir exámenes. I have to correct the exams. Y hacemos la pregunta con what, que queremos saber qué tiene que hacer. En la primera nos dice Tom y Sara, cuando hablamos de personas, ¿qué information question utilizamos? Did. No, ¿qué information question? Did es un auxiliar. Si nos dice Tom y Sara, lo que está subrayado, ¿qué information question utilizamos? Cuando nos referimos a personas, ¿qué information question utilizamos? Hay que dar un repaso porque todo esto ya lo vimos. Ya se vio en el nivel pasado, en el 2, y nos vamos a trazar si aún no tenemos claro. No tenemos claro qué information question se usa para personas. Who. Cuando nos dan las personas, utilizamos quién. Who had to go. Who had to go back England last week. Estamos preguntando quién. Vea, who. ¿Quién? Who. Who had to go back? Ahí. Who had to go back England last week? ¿Quién tuvo que regresar a Inglaterra la semana pasada? ¿Quién?
Tom y Sarah had to go back England last week. Ahí nos están diciendo en la respuesta qué information question vamos a utilizar. Ahora nos subrayan as soon as possible. ¿Qué utilizaremos en la information question? ¿Qué information question utilizamos cuando dice tan pronto como sea posible? When. No, eso es cuando. Tan pronto. A ver, when. ¿Cómo lo haría? When. When. Vamos a utilizar when. A ver, when. Dice, When. John tiene que ver al dentista tan pronto como sea posible. Pero ¿cómo usamos la pregunta? When. When has No. to see. When. ¿Cómo hacemos pregunta? No, ¿verdad? When does John, when does John have to see the dentist? Cuando, dice, cuando John tiene que ver al dentista. ¿Cuándo tiene que ver al dentista? As soon as possible. ¿Cuándo? As soon as possible. When does John, ya sabemos, debemos saber hacer preguntas porque ya vimos acá en information question, tanto en presente como en pasado. Aquí vimos preguntas. When, what does he have to do tomorrow? When do they, where do you? Ya vimos esto, entonces veo problema porque no vamos a poder resolver. Tenemos que dar repasos porque si no nos vamos a atrasar. Esto ya se vio. Es como un breve repaso del presente simple. Esto ya lo vimos. When does John have to see the dentist? ¿Cuándo tiene que ir al dentista John? As soon as possible. At 7:30. ¿Qué hacemos con at 7:30? ¿Qué information question utilizamos? We have to be at school at 7:30. Pero nos subrayan a las 7:30. No, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque se nos está yendo muchísimo el tiempo. ¿Qué utilizamos para horas? What time do you have to be at school? Dice, ¿a qué hora tienes que estar en escuela? Tienen que estar, tienen, está hablando en plural. What time? ¿A qué hora? What time do you have to be at school? ¿A qué hora tienen que estar en la escuela? Nosotros tenemos que estar en la escuela a las 7:30. ¿A qué hora? 7:30. What time? 7:30. Ahora nos dice en Miami. ¿Qué utilizamos cuando nos dan el nombre de una ciudad, de un lugar? Está acabando el tiempo. Cuando nos dan un lugar, ¿qué information question utilizamos, Liz? Ok, veo que no. Vamos a utilizar where. ¿Dónde? Where do Mr. and Mrs. Johnson, where, dice, en Miami. Mr. and Mr. Johnson have to be in Miami on the 10th. Where do Mr. and Mrs. Johnson have to be? Have to be on the 10th.
nos dice, ¿dónde tienen que estar? ¿Dónde tienen que estar el señor y la señora Johnson para el 10, para el día 10? ¿Dónde tienen que estar? En Miami. Where do Mr. and Mrs. Johnson have to be on the 10th? ¿Dónde? Mr. and Mrs. Johnson tienen que estar en Miami on the 10th. ¿Dónde? On the 10th. ¿A qué hora? 7:30. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. ¿Quién? Tom y Sarah. No dice su papá. ¿Qué dijimos que utilizamos cuando nombramos personas? Ay, no hay que dar repaso, Liz, porque estamos perdidos. ¿A quién? Who? Dice Luis had to call his father. ¿A quién tuvo que llamar Luis last night? ¿Quién tuvo que llamar Luis anoche? ¿A quién? Who had to call Luis last night? ¿A quién? A su papá, nos dice lo subrayado, a su papá. ¿A quién? A su papá. Who, ¿a quién tuvo que llamar? Aquí nos dice la respuesta. Luis tuvo que llamar a su papá anoche. ¿A quién tuvo que llamar Luis? Who had to call Luis last night? ¿A quién tuvo que llamar Luis anoche? A su papá. Le encargo por favor que dé un repaso porque si no nos vamos a quedar atrás. Vamos ahora, esto fue el have to, pero ahora vamos con el should que nos pide también aquí should. El tiempo se nos está acabando, ahorita nos va a cortar, pero continuamos con el should. Y vemos que el should más un verbo es usado para expresar consejo, advice, consejo o recomendación. Cuando alguien nos aconseja algo, nos recomienda, usamos el should, que quiere decir debería, debería, debes o deberías. En afirmación decimos, I should buy an apartment. Yo debo comprar un apartamento o yo debería comprar apartamento. She should buy an apartment. Ella debería comprar un apartamento. They should buy an apartment. Cualquier sujeto podemos usar en afirmación. En negación decimos, he shouldn't buy a house. He shouldn't. Él no debería comprar casa. Él no debe comprar casa. She shouldn't buy a house. They shouldn't. Entonces es debo o no debo. Él debería, no debería. Ellos deberían o no deberían. Veas should o shouldn't. En la interrogación vamos a hacer con should. Should I buy a house? ¿Debo comprar una casa? ¿O debería comprar una casa? Should she buy a house? ¿Ella debería comprar una casa? Should they buy a house? Ellos deberían comprar una casa. Entonces vea, es que usamos should para hacer preguntas. Acá respondemos I should, she should, o negación, we shouldn't, I shouldn't. Pero en preguntas va a ir primero el should, luego el sujeto y luego el verbo. Should I buy a house? Should I buy a house? Y así sucesivamente. Should, recuerde, should o shouldn't, no debería. Si dice I shouldn't, no debería. I should, debería. She should, ella debería. She shouldn't, no debería. Entonces, o no debe. Si decimos no debe comprar casa, she shouldn't. O no debería, que es lo mismo. Entonces, está a punto de cortarnos. Tenemos algunos, esto también lo vimos en el curso pasado, cuando, no lo vimos, apenas lo vamos a ver. Ailments, que son malestares y remedios. Como malestares tenemos headache, stomachache, earache, backache, toothache, vea cabeza, headache, estómago, stomachache, cold, resfrío, sore throat, dolor de garganta, fever, fiebre, cough, tos, and runny nose, escurrimiento nasal.